¿Quiénes son la iglesia verdadera? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen cuando quieren hallar a Dios, cuando quieren hallar la verdad. Y vamos a ver en el nombre del Señor Jesús, de acuerdo a las Escrituras, hermano, quiénes son la iglesia verdadera. La palabra iglesia viene del latín ecclesia, y esta a su vez viene del griego ecclesia, que significa originalmente en la antigua Grecia asamblea, y luego pasó a significar congregación de cristianos. Esta palabra contiene el prefijo ex, que significa fuera, como en latín ex, y la raíz kles o klesis, que quiere decir llamada, que proviene del verbo llamar. Esto entonces, la palabra eclesia significaría originalmente llamada afuera, es decir, llamada a salir fuera. Y vamos a enfocarnos, hermano, en la iglesia, ya que aún en su significado original vamos a encontrar la verdad sobre quién es o cuál es la iglesia verdadera. Entendiendo entonces que la palabra iglesia del griego significa llamada afuera, es precisamente que el Señor Jesús nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento, y vamos a considerar ahí en Romanos capítulo 1, Gloria a Dios, aleluya. la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: entre las cuales sois también vosotros llamados, somos llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué, hermano? A ser santos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, alabando y glorificando el dulce nombre de Jesucristo. Somos llamados, el Señor nos ha hecho un llamado y nos ha llamado a ser santos. Santos significa limpio, significa apartado del mal. El Señor entonces nos ha llamado a ser santos. Y según el versículo 6, somos a la vez llamados de Jesucristo. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, una escritura muy conocida, dice, el versículo 28, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son, ¿qué cosa, hermano? Son llamados. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para usted, un propósito para su iglesia, los llamados.
No es al azar, no es a ver quién o a ver qué sale de este llamado, no. El Señor ya tiene un propósito muy definido al llamarnos. Conforme a su propósito hemos sido llamados. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice ahí la Escritura en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados, ¿qué dice, hermano? A ser santos. A eso nos llamó el Señor, a ser santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Si alguien dice ser la iglesia del Señor y no es santo, no se está santificando, no se está apartando del mal, no se está apartando del pecado y del mundo, entonces no puede ser la iglesia del Señor. Porque a la iglesia del Señor, el Señor nos ha llamado a ser santos. Gloria a Dios. El principal distintivo de los llamados, el principal distintivo de la iglesia del Señor, entonces, hermano, es que es una iglesia santa. Es que aquellos quienes son la iglesia verdadera del Señor son santos. Gloria a Dios. Ahí el versículo 9 de este mismo capítulo nos dice: fiel es Dios por el cual sois llamados, otra vez ese término, llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La versión 60 dice: llamados a la comunión. Amén. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados a tener esa comunión con el Señor. Una comunión con el Señor implica que realmente estemos conectados con Dios, con nuestro Señor, que realmente tengamos esa intimidad con el Señor. Alguien podrá tener el acercamiento a una iglesia y podrá tener quizás cierta comunión con los congregantes de ese lugar, pero aquí nos habla de tener una comunión directamente con nuestro Señor Jesucristo. Realmente los que tienen esa comunión con nuestro Señor Jesucristo son los que vienen a ser la iglesia del Señor, los llamados del Señor, los llamados a salir fuera. Recuerde la palabra eclesia o iglesia, del griego eclesia significa llamados afuera. Literalmente eso es lo que significa. Y la Biblia nos habla claramente que su iglesia son los llamados. Versículo 24 de este mismo capítulo 1 nos dice: en el nombre del Señor Jesús, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Para quienes Cristo es poder y sabiduría, hermano. Para los llamados que son su iglesia, Cristo es nuestra potencia, o es decir, Cristo es nuestro
poder, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Cristo es nuestra sabiduría. Esto, hermano, para los llamados o para su iglesia. Gálatas capítulo 5, bendito el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido, ¿qué cosa, hermano? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad. Gloria a Dios. Por cierto, hermano, ¿cómo viene esa libertad? Esa libertad viene tras conocer la verdad. Pues el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. No se puede experimentar la verdad o la libertad si no conocemos la verdad. Hemos sido llamados, gloria a Dios, a la libertad. Y bueno, esa libertad viene por conocer el Evangelio, por conocer la verdad. Por eso ahí dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Versículo 14, a lo cual os llamó. ¿Cómo nos llamó el Señor? Por nuestro Evangelio, dice Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado lo ha hecho nuestro Dios por medio de su Evangelio, por medio de su palabra, por medio de su verdad. Hay quienes llaman a la gente en grandes masas, las llaman a través de un espectáculo, las llaman a través de una película inclusive. Sí, hubo un tiempo en que iglesias llamaban a la gente a ver una película y según algunas experiencias la gente iba a ver la película y terminada la película el pastor quería compartir un mensaje y la gente se iba. Se quedaba el pastor sin aquella gente. Es que no es ese el medio de llamar, no es una película, no es un show. Hay quienes hasta el día de hoy usan algún espectáculo o show para poder llamar a la gente. Y llaman a la gente, anuncian, va a haber un payasito en la iglesia, santo Dios. Con tal de llamar a la gente, pues usan diferentes métodos. Algunos llaman a la gente diciendo que hay que hacerse igual a ellos. Tienes que usar el mismo lenguaje que ellos. Y llaman a la gente diciéndole, ven para que te des un toque de Cristo. Y ven para que sepas la onda en Cristo. Santo Dios. Total que el hombre ha querido implementar
formas, métodos de llamar a la gente, de hacer un llamamiento. Pero no es esa la forma bíblica. Aquí dice la Escritura que el Señor nos ha llamado por el Evangelio, por su palabra, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los llamados, hermano, son realmente llamados por su Evangelio y no porque le movieron las emociones por medio de un musical o por medio de un espectáculo. No, esa gente quizás en el momento es llamada, pero no se queda, no permanece. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo: vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mi palabra. Entonces, los llamados, la iglesia del Señor, son llamados por medio del Evangelio. Gloria a Dios. El Señor, por medio del Evangelio, nos llama a libertad. Gloria a Dios. Efesios carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Amén. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de qué, de su vocación, o dice otra versión, de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquellos que son llamados, aquellos que son su iglesia, son llamados a ser santos. Son llamados, hermano, a libertad, y son llamados a una esperanza de su llamamiento, de su vocación. Capítulo 4 de ahí mismo de Efesios. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois, ¿qué cosa? Llamados. La vocación con que sois llamados. Con toda humildad. ¿Cómo deben de andar los llamados, hermano? Con toda humildad. ¿Y qué más? Y mansedumbre. ¿Y qué más? Con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Esas son algunas de las características de los llamados de la iglesia del Señor, que andan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice que estos llamados son solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también, ¿qué cosa? Llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Somos llamados, hermano, a un cuerpo que está, hermano, bien unido, bien ligado, como dice ahí el versículo 15 y 16. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo
edificándose en amor. Somos llamados a la unidad de un cuerpo que es la iglesia. Somos llamados por un mismo espíritu. Hemos sido llamados, hermano. Y estos llamados andan con toda humildad, se conducen con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, y eso en amor. Los llamados, ¿qué significa iglesia? Viene de esas dos palabras, llamados afuera. Ahí está como la Biblia hace especial hincapié en los llamados que son su iglesia. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 14. Vamos a leer desde el 12. Amén. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o de paciencia. Esos son, hermanos, los llamados. Vamos a seguir leyendo. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois, ¿qué cosa, hermano? Llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados. Según este texto, hemos sido llamados ¿a qué, hermano? A la paz de Dios. La paz de Dios que no es como el mundo dará. Dijo el Señor Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados. Antes a paz nos llamó el Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículo 15. Amén. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados, ahí está, un grupo especial, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Trayendo otra vez el significado de la palabra iglesia, dijimos que su etimología original significa llamados afuera, es decir, llamados a salir fuera. Y sería, hermano, salir fuera ¿de dónde? Del mundo, del pecado, para ser santos, hermano, porque no se puede vivir conforme al mundo y ser santos. No. El mundo y sus contaminaciones ensucian nuestra vida. El Señor entonces, hermano, nos ha elegido y nos ha sacado del mundo. Mire, como dice ahí en 2 Corintios, luego volvemos a Juan, pero vamos ahí a 2 Corintios 6.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 14 en adelante. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto o qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 dice, por lo cual, salid, ¿de dónde? De en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí están los llamados a salir fuera, hermano. Los llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del mundo, afuera de lo inmundo. Por eso aquí dice el texto, salir. Ese es el llamado que hace. Estos son sus llamados. Los que han aceptado salir del medio de ellos, de aquellos que viven en tinieblas, según los textos anteriores, salid del medio de ellos y apartaos. Los llamados son aquellos que se han apartado. Santos también significa apartados del mal para uso limpio. Entonces ahí está la iglesia del Señor, los que han sido llamados a salir y apartarse del mundo. Y dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gálatas capítulo 1, dice ahí la Escritura, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Dice en el nombre del Señor Jesús, gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, es decir, de este presente mundo malo. El Señor se dio a sí mismo, ¿para qué, hermano? Para librarnos, es decir, para sacarnos, hermano, de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. El Señor nos ha librado, nos ha llamado y nos ha librado de este presente mundo malo. Evangelio según Juan, capítulo 17. Dice ahí la Escritura en el versículo 14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, ahí está, que sean santos. Santifícalos. ¿En qué nos santifica el Señor, hermano? En su verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está entonces el Señor diciendo, no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo. El Señor nos ha llamado entonces afuera, nos ha llamado a salir fuera del mundo, a ser apartados del mundo, del pecado, de la maldad. Gloria a Dios. Nos ha librado de este presente siglo malo. Y los que han aceptado ese llamado y que han venido a ser santos, hermano, esos son la iglesia del Señor. Ahora, los discípulos, hermano, la iglesia del Señor, en realidad, según la Biblia, nunca ostentó un título, una denominación, un nombre en especial. La iglesia del Señor, hermano, simplemente fueron llamados cristianos, y no por ellos mismos, no que ellos se presentaran ante la gente y dijeran, nosotros somos los cristianos, no. La gente, al ver sus hechos, al ver su forma de comportarse como la de Jesucristo, les llamaron cristianos. Y eso nos lo dice en Hechos capítulo 11. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, óigalo bien, y los discípulos fueron, no dice que ellos se llamaron a sí mismos, no dice que los discípulos se identificaron a sí mismos, no, sino que fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Los discípulos entonces del Señor no ostentaban un título, sino que la gente, al ver su forma de actuar y de ser, dijeron, estos son de Cristo, porque hablan como Él, porque se comportan como Él, y fueron llamados cristianos. La iglesia del Señor, hermano, en su conjunto y en el sentido universal, no ostenta tampoco un título, no ostenta un nombre, porque alguien esperará un nombre en la Biblia, a ver cuál es la iglesia verdadera, cómo se llama. No, en la Biblia no tenemos que la Biblia ostente algún título o alguna denominación. Por eso la gente a veces pregunta cuál es su denominación, el nombre de su denominación, el nombre de su iglesia. Pues la iglesia del Señor en realidad no se identificó por una denominación o por algún nombre, sino más bien se identificó como los llamados que habían salido fuera del mundo, que habían salido fuera del pecado, que se habían apartado del mundo. La primera vez en que el Señor Jesús usa la palabra iglesia fue en Mateo capítulo 16. Iglesia, que ya dijimos, significa originalmente llamados afuera, los llamados a salir fuera. Mateo 16, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. ¿Qué cosa, hermano? Dice el Señor, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí, en principio de cuentas, hermano,
vemos que el Señor llama a la iglesia como de su posesión. ¿De quién es la iglesia, hermano? Del Señor Jesús. Él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando alguien dice, te invito a mi iglesia, es incorrecto. En realidad, si se trata de la iglesia del Señor, es te invito a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Él es el único dueño. A Él le pertenece, y por eso Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, no se sostendrán contra ella. Aquí habla de una iglesia triunfante, de una iglesia, hermano, que iba a permanecer y a prevalecer a través de la historia, a través de los siglos. Es por eso que yo no acepto a aquellos que hablan de una iglesia reformada. La iglesia, dicen, tal parece, según esas enseñanzas, desapareció y que volvió a resurgir en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, en el siglo XVII, el tiempo de la Reforma. Bien, pues aquí, hermano, el texto habla de una iglesia, no que iba a desaparecer, sino una iglesia triunfante, de una iglesia, hermano, que se mantendría a través de los siglos, a través de la historia. Quizás, hermano, en manada pequeña, quizás siendo pocos, pero que de cualquier manera se iba a mantener, como dice, o como dijo el Señor Jesús allí en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Cierto, quizás en tiempos fue un remanente, fue un pequeño grupo hablando de la cantidad de habitantes en el mundo, pero el Señor así lo dijo. También dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero la puerta estrecha, pocos son los que la hallan. Pocos en realidad son los que la hallan. Entonces no me sorprende que quizás la iglesia verdadera del Señor, los llamados, que al salir fuera del mundo, del pecado, de la inmundicia, en algún tiempo de la historia, y quizás hoy también, son pocos comparados con el número de habitantes, pero así dijo el Señor de su iglesia. Cuando le dijeron, Señor, son pocos los que se salvan, el Señor no dijo, no, ¿cómo crees? Son muchísimos. Como cuando a alguien le hieren su orgullo religioso y le dicen, a ver, ¿cuántos son? Y algunos dicen, pues nosotros somos muchos, llenamos el estadio en la ciudad de Nueva York, y como que si el número fuera lo que los hace valer como iglesia. No, la iglesia del Señor, hermano, quizás sean pocos en número, pero son los llamados a salir fuera. Una iglesia, hermano, que no ha desaparecido a través de los siglos, a través de la historia, porque el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa iglesia, hermano, está edificada principalmente sobre la piedra angular que es Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está la iglesia del Señor, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La iglesia del Señor, hermano, está edificada no sobre filosofías humanas, no sobre tradiciones de los hombres. Está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, hermano, esto implica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Ellos son Cristo la piedra angular y los apóstoles y profetas son el cimiento de este templo o de esta iglesia que va creciendo. Gloria a Dios. Y hemos dicho, hermano, que el cimiento, los que saben un poco de construcción, porque no hace falta ser un experto, los cimientos se echan una sola vez en el principio de la construcción, y sobre esos cimientos se va edificando los muros y el resto de la construcción. Los apóstoles y profetas son el cimiento, son el fundamento sobre el cual o sobre los cuales está edificada la iglesia. Ellos, al ser el cimiento, fungieron esa parte tan especial de establecer el fundamento o el cimiento de la iglesia. Es por eso, hermano, que hoy en día no aceptamos a falsos apóstoles, mucho menos a falsos profetas, de los cuales el Señor nos advirtió que iban a venir. ¿Por qué no los aceptamos? Porque ya fue puesto el fundamento de los apóstoles y profetas del Señor. Imagínense si diéramos lugar a otro fundamento o a otro cimiento a media construcción. ¿Cuándo ha visto usted que se pongan cimientos en el segundo piso? ¿Sí? Como dije, no hace falta ser un experto. ¿Cuándo ha visto que se pongan cimientos en el tercer piso? ¿Se podrá hacer eso? No. Los cimientos se pusieron una sola vez aquí, hermano, en el principio de la iglesia, por los apóstoles y profetas del Señor. Y ya dejaron establecida la profecía, dejaron establecida la doctrina, la enseñanza, sobre la cual son edificados el resto de la iglesia. Gloria a Dios. Esa es, hermano, esas son características que nos hacen ver quiénes son la iglesia verdadera del Señor. Aquella que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Gloria a Dios. Aquella, hermano, que tiene la palabra de Dios como la única escritura inspirada divinamente. Aquellos que reconocemos lo que dice segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, así dice la versión 60, más segura, más confiable,
a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. La iglesia del Señor, hermano, entonces está edificada sobre estas enseñanzas de los apóstoles y profetas. Gracias a Dios. Sí, sobre ese cimiento. No es posible que alguien quiera echar otro cimiento y que diga, acá vamos a seguir edificando por este otro lado. No, ya los trazos y el cimiento está hecho, está establecido, y sobre ese cimiento vamos edificando. Amén. Amén. Esa, hermano, es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, hablando de la iglesia en su sentido universal, es decir, de todos los tiempos, linajes, pueblos y lenguas. Después vamos a ver cómo la Biblia también habla de la iglesia en su sentido local y cuáles pueden ser sus características de una iglesia local. Pero ahora estamos comprendiendo lo que es la iglesia del Señor en su sentido universal. Hechos capítulo 2, entonces, versículo 47. Amén. Amén. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Ahí está la iglesia del Señor, el Señor añadiendo, porque ¿quién es el que añade a su iglesia, hermano? ¿El pastor, el predicador, el evangelista? El Señor, el mismo Dios, es el que se encarga de añadir a su iglesia. En relación a eso, Pablo dijo, yo sembré y Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el único que hace la obra. A nosotros nos tocará sembrar, o en el ejemplo que puso Pablo, quizás a otros regar, pero Dios finalmente es el que hace la obra. El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cómo los añadía? Es importante también considerar cómo los añadía, porque eso nos da a entender quiénes son la iglesia verdadera del Señor. Bueno, dice ahí el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ahí están los que fueron siendo añadidos, hermano. ¿Qué hicieron o quiénes son esos que fueron añadidos? Los que recibieron su palabra, según el versículo 41. Y recibir está en el sentido de obedecer, de creer y obedecer. Porque alguien puede oír y no recibir y dice, no, yo ya tengo mi propia opinión de eso, yo sabré, yo creo en Dios a mi manera, dicen algunos. No quieren recibir la palabra, no quieren recibir el evangelio, y aunque lo oyen, en realidad no lo reciben en su corazón. Pero estos que fueron añadidos a su iglesia recibieron su palabra. Luego, ¿qué más? Fueron bautizados. Y de esa manera dice, y fueron añadidos a aquel día como 3,000 personas. ¿Y cómo fueron bautizados? Bueno, Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautizados en el nombre de Jesucristo. Tal y como lo ordenó el Señor Jesús en Mateo 28:19. ¿Conocen esa cita? ¿Qué dijo el Señor allá en su mandamiento? Ir y hacer discípulos, o ir a todo el mundo, hacer discípulos, doctrinarlos en el nombre del Padre, del Hijo
Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dirá, caray, entonces ¿por qué no dijeron así los apóstoles? Bueno, porque ellos entendieron que el nombre del Padre es Jesucristo. El Señor no dijo en los nombres, sino dijo en singular, en el nombre como de uno. Y no se refirió a Padre, porque Padre no es nombre. Yo soy Padre y no me llamo Padre. No se refirió a Hijo como nombre, porque Hijo no es nombre. Yo soy Hijo también y no me llamo Hijo. Hijo no es nombre. No se refirió a Espíritu Santo, porque Espíritu Santo no es nombre tampoco. Habla de un sustantivo y un calificativo, santo, no es nombre. Alguien ha puesto y ha dicho, bueno, a ver, ¿cómo está eso? En el nombre del Padre, Jehová, en el nombre del Hijo, Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, con el nombre del Espíritu Santo, pues ahí se quedaron sin saber. Pero vuelvo y repito, Mateo 28:19 no dice en los nombres, dice en el nombre como de un solo nombre. Y aquí está el nombre, lo cual el apóstol Pedro lo entendió con claridad y además habló siendo lleno del Espíritu Santo, al igual que los demás discípulos. Así lo dice desde el versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo y de esa manera hablaron con la unción del Señor diciendo, bautícense en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, a través de todo el libro de los Hechos, vemos el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 16, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos capítulo 19, versículo 5, Hechos capítulo 22, versículo 16, todos esos hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero volviendo, hermano, al tema, fueron añadidos porque recibieron la palabra, según dice el versículo 41, luego fueron bautizados y así fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, ¿a qué, hermano? A la iglesia del Señor. Y estos, dice el versículo 42, y perseveraban en el fundamento, hermano, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. El Señor nos llamó, acuérdese también, leímos un texto que dice, nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Primera a los Corintios 1:9 fue el texto. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hechos 20, versículo 28. ¿Lo tenemos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Óigalo bien, ¿la iglesia de quién? Del Señor. ¿Por qué le pertenece a Él? ¿Cuándo la ganó o cómo? La cual ganó, ¿cómo, hermano? Por su sangre que Él derramó. Ahí está la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Por cierto que la iglesia del Señor, hermano, tiene obispos. ¿Qué significa obispos? La palabra obispos viene del griego episcopo,
que significa epi, la partícula epi que es por encima de, kopos, que significa ver. Esa palabra kopos la oímos o la leemos en microscopio, en telescopio, copio, ahí está, o kopos. Entonces, el obispo, que son los que apacientan la iglesia del Señor, no es una jerarquía mayor a la de los ancianos o a la de los pastores, hermano. No es un título, no es una jerarquía mayor, como en algunas iglesias dicen, es que va a venir el obispo. Ah, sí, el obispo, presidente, hasta le agregan. No, obispo significa el que mira por encima, el que está cuidando, el que está velando por la grey. Y esa es la función de los pastores. Inclusive en este mismo capítulo, versículo 17, de ahí mismo dice: enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y a esos ancianos que hizo llamar, entonces les llaman en el versículo 28 obispos. Quiere decir que ancianos y obispos son los mismos. Ancianos viene del griego presbúteros, que también se transcribe como presbíteros, que significa los más maduros. Entonces, ancianos y obispos son los mismos. Y según Primera de Pedro capítulo 5, pastores son los mismos también que los ancianos y que los obispos. Ahí leo Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Amén. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, se está llamando anciano, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gracia que ha de ser revelada, apacentar la grey, una función que le corresponde a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados o ejemplos de la grey. Versículo 4, a esos ancianos, dice en el versículo 4, y cuando apareciere el príncipe de los ancianos, de los pastores, ¿serán otros diferentes a los ancianos? No, hermano, porque se está refiriendo a los ancianos desde el versículo 1. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros, le dice a quién, a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran los pastores, los ancianos. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En la iglesia del Señor, hermano, hubo en el principio, en el fundamento, apóstoles y profetas. Amén. Luego la Biblia habla de pastores, que son lo mismo que ancianos y que son lo mismo que obispos. Gloria a Dios. Esto es para comprender cómo está diseñada la iglesia del Señor. También la Biblia habla de evangelistas y maestros. Evangelistas, no evangelistas. Evangelistas son los que llevan las buenas nuevas, o doctores, o como dice la versión 60, maestros de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a terminar ahí esta parte, esta primera parte acerca de la iglesia, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos?
Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar, como dice la versión 60, conducirte, cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Esa es la iglesia del Señor. No está poniéndole un título, no, hermano. Está diciendo que la iglesia le pertenece al Dios vivo, y está diciendo que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Gloria a Dios. La iglesia verdadera del Señor está fundamentada en la verdad que hablaron los apóstoles y profetas, porque ellos son el fundamento, el cimiento sobre el cual está construida la iglesia del Señor. Iglesia del original eclesia, que significa los llamados afuera. Esos son la iglesia verdadera del Señor, los que han sido llamados afuera, a salir del mundo, a salir del pecado, a apartar